Una de las tensiones que enfrentan los cristianos cada día es la de tratar de mantener los estándares de nuestra fe en medio de una sociedad cada vez más corrupta y permisiva. Vemos las demandas que Dios pone sobre nosotros como creyentes, el llamado constante a ser santos como nuestro Dios es santo, pero por el otro lado vemos la impiedad que nos rodea, los valores anticristianos que el mundo promueve, lo difícil que resultan las cosas cuando nosotros tratamos de hacerla correctamente, y nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir como cristianos en medio de nuestra generación? Algunos han llegado a la conclusión de que no se puede, de que la única manera de sobrevivir es negociando un principio aquí y otro principio allá. En la mente de estas personas, tratar de llenar los estándares de Dios en todas las áreas de nuestra vida es poco menos que un fanatismo irracional, una utopía irrealizable. Estos son otros tiempos, nos dicen. Debemos ser sensatos y acomodarnos al contexto en el que nos ha tocado vivir. De lo contrario, el mundo nos aplastará. No podemos vivir como cristianos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿es así como debemos pensar? ¿Acaso es cierto que estamos viviendo en una época tan terrible que no podemos ser fieles a Dios y vivir como cristianos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Es acaso cierto, hermanos, que la única opción que nosotros tenemos es claudicar? El apóstol Pablo tiene algo que decirnos al respecto en el pasaje que estamos considerando en estos momentos en nuestros estudios consecutivos de la epístola a los Efesios. Como hemos visto ya en los estudios anteriores, a partir del capítulo 4, Pablo nos da algunas directrices prácticas de la vida cristiana que se desprenden de todas aquellas doctrinas que han sido expuestas en los capítulos anteriores. En esa segunda sección de la carta, Pablo nos exhorta a vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos. Primero, en el contexto de nuestra vida eclesiástica, Efesios 4, versículos 1 al 16. Segundo, en el contexto de nuestro diario vivir en el mundo, capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21. Y finalmente en el contexto de nuestro hogar, Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. En estos momentos nos encontramos en el medio de esta sección, considerando la vida del cristiano en el mundo. Y si hay algo que es evidente al observar de cerca esta porción de la carta, es que la sociedad greco-romana en la que estos creyentes vivieron no era muy diferente a la nuestra en lo que respecta al pecado y a la depravación. Voltaire dijo una vez que la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. La civilización no suprime la barbarie, solamente la perfecciona. Las manifestaciones de la maldad pueden ser hoy más sofisticadas, pero siguen siendo las mismas en esencia. Dice Pablo en el capítulo 4, versículo 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Si alguien desea tener un cuadro más amplio, solo tiene que ir a Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante y verá claramente que el mundo en el que vivieron estos hermanos no era muy diferente que el que nosotros tenemos que enfrentar hoy. Y sin embargo, ellos tenían la responsabilidad de ser santos, de no conformarse a los patrones del mundo, la misma responsabilidad que tú y yo tenemos en el día de hoy como cristianos.
Los cristianos somos diferentes, somos esencialmente distintos de aquellos que no son cristianos y debemos manifestar esa realidad en nuestro diario vivir independientemente de la maldad que nos rodea. Eso es básicamente lo que Pablo plantea en toda esta sección que comenzamos a estudiar hace unos domingos atrás. No debemos andar como los gentiles, como los paganos que no conocen a Dios. Ellos andan en la vanidad de su mente, nosotros no. ¿Por qué no debemos seguir viviendo así? Porque somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, y no ese es el modo de vida que Cristo nos ha enseñado. Noten el versículo 20 del capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. He ahí, hermanos, el secreto de nuestra fidelidad. El ser fieles a Dios no depende de que el mundo sea menos malo. El ser fieles a Dios depende del poder de Cristo en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Ustedes no solo aprendieron de Cristo, ustedes aprendieron a Cristo. Lo recibieron en vuestro corazón. Él mora en vosotros por su Espíritu. Y ahora la gracia de Cristo está a vuestra disposición. Así que no importa cuánto haya aumentado y siga aumentando la maldad, y porque seguirá aumentando. Esta semana pasada una madre ahogó a sus 5 hijos. Salió en todos los periódicos. La maldad seguirá aumentando, pero hermanos, no importa cuánto aumente, los cristianos seguimos teniendo el mismo estándar de santidad y la misma gracia divina para andar en santidad. ¿Y cuál es ese estándar? Vamos al texto que vamos a considerar en esta mañana, Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2. ¿Cuál es ese estándar? Dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Veamos, hermanos, en primer lugar, el estándar de santidad que Pablo pone delante de nosotros en el texto. ¿Qué se requiere de nosotros como cristianos? Simple y llanamente que seamos imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. La palabra que Reina Valera traduce como imitar es la palabra griega mimetai, de donde proviene nuestra palabra mímica. Probablemente muchos aquí han hecho mímica alguna vez. Alguno aquí ha tratado de imitar los gestos de una persona, su forma de hablar, su forma de moverse, su forma de gesticular. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí en este texto es que los creyentes deben imitar a Dios. En una forma consciente y deliberada deben tratar de copiar a Dios. Esa es la norma. Si tú eres un creyente, un verdadero discípulo de Cristo, he ahí, mi hermano, lo que Dios pide de ti. No se trata de una serie de reglas, una lista de cosas prohibidas y otra lista de cosas permitidas. No, lo que Dios quiere de nosotros es que le imitemos, así de sencillo. Esa es la norma de santidad que aparece en la Escritura una y otra vez. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante, en el Sermón del Monte, dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que dice el libro de moral y cívica. No, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos imitar a Dios. O si deseamos visualizarlo en una forma más concreta, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, el Hijo de Dios encarnado. Dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Imítenme, dice el Señor, amen como yo amo, amen como yo los amé, imítenme a mí.
Y en el resto del Nuevo Testamento encontramos muchas exhortaciones similares. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo nos exhorta a tener la misma forma de pensar que tuvo Cristo. Tú y yo, mi hermano, tenemos que pensar como Cristo. Y a los esposos dice Pablo en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice Pedro, primera de Pedro 2:21. Y Juan en primera de Juan 2:6 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Él es el patrón, él es el modelo. Y créanme, hermanos, fue difícil para mí seleccionar los versículos que iba a citar en esta mañana, porque son muchos que hablan acerca de esto. Si somos cristianos, la norma que debemos seguir es esta y no otra. Debemos imitar a Dios. Mi hermano amado, nosotros no somos personas moralistas. Nosotros no somos simplemente hombres morales y decentes. Somos imitadores de Dios. Somos imitadores de Dios. Ahora, eso no significa, obviamente, que los creyentes podemos y debemos imitar la omnipotencia de Dios, o imitar su omnisciencia o su autosuficiencia. Dios es Dios, y nosotros nunca podremos llegar a ser como Él en todas estas cosas, ni hacer lo que Él hace. Nosotros no podemos crear un universo, nosotros no podemos sostenerlo como hace Dios con el suyo día tras día. Nunca hubiésemos podido diseñar un plan de salvación como el que Dios diseñó para salvar a los pecadores, ni mucho menos hubiésemos podido llevarlo a cabo. No es en ese sentido que nosotros debemos imitar a Dios. Eso está fuera completamente de nuestro alcance. Pero sí podemos y debemos copiar su carácter. Sí debemos copiar su carácter. Es en ese sentido que nosotros los cristianos imitamos a Dios. De hecho, hermanos, ese es el propósito ulterior por el cual fuimos salvados. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No un santo en la iglesia y un diablo en tu negocio. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros somos llamados a ser santos, a ser como Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y hermanos, esa es la razón por la que los cristianos deben tener en muy alta estima la ley de Dios, resumida y condensada en los 10 mandamientos. El decálogo no es otra cosa que un reflejo del carácter de Dios. ¿Por qué los 10 mandamientos siguen vigentes hoy? Porque el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Todo aquel que ama a Dios necesariamente ama su ley. Esas personas que ven la ley de Dios como si fuera una carga insoportable es que probablemente no aman a Dios. Dice David en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista amaba a Dios y por eso amaba la ley que refleja su carácter. Y lo mismo vemos en el apóstol Pablo. En el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 12, Pablo nos dice que la ley es santa, justa y buena. Y más adelante añade que él en su hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. Un verdadero cristiano se deleita en todo aquello que le refleja a Dios. Un verdadero cristiano se refleja en todo aquello que es conforme al carácter de Dios. Y eso es precisamente lo que la ley moral refleja. La santidad, la justicia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Algunos
han malentendido la enseñanza bíblica de la gracia divina. Piensan que estar bajo la gracia nos exime de obedecer la ley moral de Dios. Pero en ningún lugar la Biblia enseña tal cosa. Ciertamente los cristianos ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley ya no nos condena. Cristo fue castigado en nuestro lugar. Él pagó por nuestras transgresiones. Pero hermanos amados, la ley sigue siendo el estándar de obediencia del cristiano, porque esa ley sigue reflejando la santidad de Dios mismo. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no guarda sus mandamientos no lo ama, porque está mostrando con ello un rechazo al carácter mismo de Dios. Yo amo a Dios, pero no me gusta como Él es. Eso es una locura teológica. Yo amo a Dios, pero no me gusta como Él es. Eso es una locura teológica. El que ama a Dios, ama su carácter. El que ama su carácter, ama su ley. Y el que ama su ley, deseará de todo corazón obedecerla. Eso no es legalismo, eso es una obediencia que fluye de la fe y del amor. Es una obediencia que fluye de la fe y del amor. Le creemos a Dios, amamos a Dios, y por eso hacemos lo que Él nos dice. Muchos ven la ley moral como un conjunto de reglas que nos hacen la vida más miserable y aburrida. Como si Dios estuviera en los cielos empeñado en prohibirnos todo lo que nos gusta. Estos hombres como que se están divirtiendo mucho con eso, prohibido. El que tiene tal perspectiva es porque no conoce a Dios. Si esa es la perspectiva que tú tienes de la ley moral de Dios, mi amigo, y quiero repetir eso una y otra vez, y no importa que tú seas miembro de esta iglesia, tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Para el que conoce a Dios y ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. A menos que tú no ames a Dios. Y si tú no amas a Dios, tú no eres creyente. Quizás eres evangélico, pero tú no eres creyente. Quizás eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, pero tú no eres creyente. Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él se goza en hacernos bien. Cuando nos traza un camino, es porque Él sabe que ese camino es el mejor. Permítanme, hermanos, en esta mañana hacer una pregunta extraña. ¿Es Dios feliz? ¿Es Dios feliz? ¿O es Dios un ogro malhumorado? Bueno, la Biblia dice que Dios es bienaventurado. Nuestro Dios es el ser más feliz del universo, pero al mismo tiempo es un Dios santo. Su santidad no disminuye en nada su felicidad. Más aún, Él es feliz porque es santo. Y es esa felicidad la que Él quiere para nosotros, los cristianos. Así que la ley moral no es una camisa de fuerza que nos esclaviza y nos hace la vida más miserable. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. No se puede ser tan fanático, dicen algunos. No se puede seguir las cosas al pie de la letra. Bueno, dice el salmista, los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Y en el Salmo 119, versículo 45, escribió, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Oigan eso. Yo andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mis hermanos amados, es el pecado que esclaviza, no la ley de Dios. Es el pecado que esclaviza. Un hombre solo puede ser feliz cuando puede ser santo. Un hombre solo puede ser libre cuando puede ser santo. Y la santidad no es otra cosa que conformidad con el carácter santo de Dios. He ahí entonces la norma de santidad que debemos seguir tú y yo si somos cristianos. Debemos ser imitadores de Dios. Veamos ahora en segundo lugar la razón que Pablo nos da en el texto para seguir esa norma. Versículo 1 otra vez de Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos
amados. ¿Por qué los cristianos debemos imitar a Dios? Porque somos sus hijos. Y los hijos imitan a sus padres. Todos sabemos la influencia tan fuerte y determinante que los padres ejercen sobre sus hijos, para bien o para mal. Aún no se ha podido determinar con toda certeza si esa influencia viene incluida en el código genético o si es algo netamente aprendido, pero lo cierto es que en una forma muy natural nosotros tendemos a copiar a nuestros padres. Hace muchos años atrás uno de nuestros hijos hacía una mueca tan rara y yo decía, ¿y de dónde rayos esta niña copió esta mueca tan fea? Así a cada rato. Y luego yo me di cuenta que me la copió a mí. Yo cuando iba a dar reversa miraba hacia atrás y como los lentes se me bajaban, hacía así para subirlos y ella me imitaba a mí. Hacía la misma mueca que hacía yo. Los hijos imitan a los padres. Eso es real. Y nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios. Hemos sido regenerados, hemos sido adoptados. Dios obró en nosotros un cambio muy profundo, un cambio de estatus legal y un cambio en nuestro ser interior. De modo que ahora vamos siendo transformados cada día a su semejanza. Ya vimos Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a leerlo otra vez, lo estudiamos hace unos domingos atrás. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la meta? Parecernos en todo a nuestro Dios. Ese nuevo hombre es creado según Dios. Hermanos, una y otra vez la Escritura vuelve sobre el mismo punto. Si realmente somos hijos de Dios, estamos envueltos en un proceso de transformación constante. ¿Y cuál es la meta? La meta de ese proceso es que cada día nos parezcamos más a Él y cada vez menos al estilo de vida que seguíamos cuando no éramos cristianos. Cada vez más a Él, cada vez menos a aquel hombre que éramos cuando no conocíamos a Dios. Ahora hay algo más en nuestro texto que yo no quiero que ustedes pasen por alto. No solo somos hijos de Dios, sino que somos sus hijos amados. Dice el texto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y eso añade peso a la exhortación. El hijo que es amado tiene más razón para querer imitar a sus padres. Cuando nosotros llegamos a la adolescencia, comenzamos a notar los defectos de carácter de nuestros padres. Algunas veces nos equivocamos, pero otras veces tenemos razón. Lo que estamos viendo en ellos es real. Y algunos de nosotros cuando llegamos a la adolescencia, dijimos, bueno, en cuanto a esto, yo no quiero ser así. Con nuestro Padre Celestial nunca pasará eso. Nunca pasará eso. Mientras más lo conozcamos, más querremos imitarlo, más recibiremos de su amor. Nosotros somos los hijos amados de Dios. Él es amor, dice la Escritura, y nosotros somos el objeto mayor de su amor. Yo me pregunto, hermanos, ¿es posible que alguien sea hijo de Dios, tenga comunión cercana con Él y aún así sea un hombre indiferente, carente de bondad, de compasión, de ternura, de misericordia? ¿Es eso posible? La respuesta de la Biblia es no, eso no es posible. Ese es el argumento que usa el Señor en el texto del Sermón del Monte que citamos hace un momento. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Yo te pregunto, mi hermano, ¿es ese Dios tu Padre? ¿Es ese Dios tu Padre? Entonces imítale en esto. Ama a los que te odian.
haz bien a los que te aborrecen, ora por aquellos que te persiguen y maltratan, porque eso es lo que hace tu Padre continuamente. Eso es lo que hace tu Padre continuamente. Más aún, Él te ama a ti con un amor especial. Te escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. A pesar de que Él sabía de antemano que serías su enemigo, envió a su Hijo a morir por ti. Te cuidó y preservó cuando estabas lejos de Él y de sus caminos. Y finalmente, en su momento propicio, te atrajo a Él con cuerdas de amor. En ese momento te perdonó y aún perdona todos tus pecados. Te otorgó gratuitamente el don de la vida eterna. Y cada día te corona de favores y misericordias, a pesar de que tú sabes que tú no eres todo lo fiel que debes ser. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? Con amor eterno te he amado, dice Dios a su pueblo. Con amor eterno te he amado. Hermano, ¿cuánto nos tolera Dios? ¿Cuán paciente es Dios con nosotros? ¿Cuántos pecados nos perdona todos los días? ¡Cuán grande amor! ¿Y qué dice el apóstol Juan? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros somos los hijos amados de Dios. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Y eso nos lleva de la mano, en tercer lugar, a la dirección específica que contiene nuestro texto. A la dirección específica que contiene nuestro texto. ¿Cómo debemos imitar a Dios? Bueno, ya lo vimos copiando su carácter, pero de manera particular, Pablo nos dice que debemos imitar su amor, precisamente su amor. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra andar indica un estilo de vida. Y aquí en nuestro texto se encuentra en tiempo presente, indicando un hábito de vida continuo. Esa es la forma como Dios espera que nos comportemos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. El amor es el principio que debe regir, que debe gobernar nuestra vida. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Que cuando alguien te ve a ti, no importa que te vea por delante, por atrás, por arriba, ¿sabe lo que él debe ver? Amor. Amor. Vestíos de amor. Que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si hay algo que debe caracterizar a un cristiano por encima de todo lo demás, es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Ese amor, como se ha dicho muchas veces, no es una mera sensibilería. A veces cuando uno habla enérgicamente, la persona dice, le falta amor. No, a veces por amor hay que hablar enérgicamente. Esto no es una mera sensibilidad, no es una emoción pasajera, no es un mero sentimiento. El amor es la determinación de buscar el bien del otro antes que nuestros propios derechos y deseos. Eso es el amor. Pablo describe la práctica de este amor en Romanos capítulo 15, versículos 2 al 3, como una búsqueda continua de hacer lo que es bueno para los otros. Cada uno, dice Pablo, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Cuál es el principio dominante que debe regir en todo tiempo la vida de un cristiano?
Bueno, según ese texto de Romanos 15, la búsqueda de aquello que es bueno, agradable y edificante para nuestro prójimo. Eso debe gobernar nuestros pensamientos, eso debe gobernar las cosas que decimos, las cosas que hacemos, la manera como nos vestimos, la forma como nos comportamos, absolutamente todo. Cada vez que vas a hablar, tú debes pensar, ¿esto va a ser bueno, agradable y edificante para mi prójimo? Cuando estás en tu closet escogiendo la ropa que te vas a poner, más aún cuando estás en la tienda escogiendo la ropa que vas a comprar, ¿es esto bueno, agradable y edificante para mi prójimo? Está de última, pero no es edificante, no te lo pongas. Eso es pecado. Eso es pecado. Haced todas vuestras cosas con amor. Con amor, es el amor el principio. Es el amor el principio que nos gobierna, hermanos, absolutamente en todo. Andad en amor, vivid amando. Porque así lo hace nuestro Padre que está en los cielos. Su amor es constante y sin acepción de personas. Él ama igual a ricos y a pobres, a blancos, a negros, a amarillos y cobrizos, a los inteligentes, a los que no lo son, a los profesionales, a los que no lo son, sin acepción de personas. Él ama a los famosos, Él ama a los desconocidos, Él ama a los hermosos, a los feos, a todo el mundo, a los gordos, a los flacos, a todo el mundo. Dios ama incluso a los que le aborrecen. Si bien es cierto que la crema de su amor está reservado para los suyos, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo que nuestro Padre. Debemos andar en amor. Y ese amor debe ser constante, ese amor debe ser sin acepción de personas, igual que el de Dios. Ahora, hermanos, esto es fácil de decir. No toma ni 3 segundos decir andad en amor. Yo creo que son como 2. Andad en amor. Qué rápido. Qué alta es esta demanda, hermanos. Qué alta es esta demanda. Yo me he sentido en esta semana tan convicto de pecado. Qué alta es esta demanda. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nada debemos hacer lo que no sea movido por el amor. O por el amor a Dios o por el amor al prójimo. Todo lo que se sale de ese marco es pecado. Todo lo que se sale de ese marco es pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué es la ley? Amar al prójimo, dice Romanos 13. Mi hermano, piensen esto por un momento. El amor ha de ser el principio dominante que rige todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, andad en amor, vestidos de amor, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Y eso qué significa? Bueno, Pablo nos da 2 directrices bien específicas en el texto. ¿Qué significa andar en amor en el texto que estamos estudiando? 2 cosas. En primer lugar, significa perdonar a todo lo que nos ofenden, no importa lo que nos hagan. En primer lugar, significa perdonar a los que nos ofenden. Noten que el versículo 1 comienza con un pues. Sed pues. Sed por consiguiente. Sed por lo tanto imitadores de Dios. Pablo está conectando lo que ha dicho antes con lo que va a decir después. ¿Y qué ha dicho Pablo antes? Versículo 32 del capítulo 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios. ¿En qué? En el perdón. Sed imitadores de Dios. El perdón es la evidencia suprema del amor de Dios. No fue cosa sencilla que Dios nos perdonara. Muchas cosas extraordinarias tuvieron que ocurrir para que Dios otorgara su perdón a pecadores culpables sin poner en juego su justicia. Eso no fue fácil para Dios.
Pero nada pudo frenarlo en su determinación a perdonarnos, ni siquiera el hecho de que eso involucrara entregar a su propio Hijo. Ni siquiera eso. ¿Y todo por qué? Simplemente porque Dios nos amó. No era que había algo bueno en nosotros, Dios hizo todo lo que hizo porque nos amó. Si vamos a ser imitadores de su amor, debemos tener la misma determinación a perdonar. No existe un amorómetro, no existe un instrumento por medio del cual podamos medir nuestro amor. Pero ¿quieres saber, mi hermano, de qué tamaño es tu amor? Del mismo tamaño que tu capacidad de perdonar. De ese mismo tamaño. La extensión de nuestro amor, dice John MacArthur, es la extensión de nuestra habilidad para perdonar. Esa es la extensión. El que no perdona, no ama. El que no ama, dice Juan en su primera carta, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué significa andar en amor? Significa mantener una disposición constante de perdón para todo el que me hiere, me difama, me traiciona, me persigue o me hace cualquier tipo de mal, por grave que sea. Eso es lo que Dios hace todo el tiempo, y eso es lo que tú y yo debemos hacer si somos sus hijos. Cito una vez más a John MacArthur: un cristiano que no perdona es una contradicción de términos. Cuando usted ve a alguien que profesa ser cristiano y que obstinadamente se niega a dejar un resentimiento, hay buena razón para poner en duda que la fe de esa persona sea genuina. Termina la cita. Eso no significa que para los cristianos sea fácil perdonar. No, perdonar no es fácil para nadie. Perdonar no es fácil para nadie. El perdón va totalmente en contra de nuestra inclinación natural, va en contra de nuestro egoísmo, va en contra de nuestro orgullo. No, yo no estoy diciendo que para los cristianos sea fácil perdonar. Lo que esto significa es que si eres un cristiano genuino, Dios te ha dado la capacidad de perdonar y ha iluminado tu entendimiento para que tomes este asunto en serio. Aquel que afirma no poder perdonar y que no tiene la intención de perdonar está diciendo: yo no soy un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Mi padre es el diablo, que es homicida desde el principio, pero no Dios. Eso es lo que está diciendo. Hace unos años atrás, el 1 de diciembre de 1997, cerca de una docena de estudiantes se encontraban orando en una escuela en Paducah, Kentucky, cuando de repente otro estudiante de 14 años se acercó al grupo con una pistola calibre 22 y fríamente comenzó a disparar a cada uno de ellos. 3 estudiantes murieron, 5 resultaron gravemente heridos. No hubo razón para la agresión, nadie pudo explicar qué motivó a este joven a disparar contra estos estudiantes. No se estaba burlando de él, no le habían hecho ningún mal, simplemente estaban orando antes de entrar a clases. Sin embargo, una de las cosas que llamó más la atención de la prensa en esos días fue la actitud que asumieron muchos de los parientes y familiares de las víctimas. Ninguno reaccionó con amargura, no hubo ningún deseo de venganza. Varias iglesias de Paducah se involucraron en ministrar a las familias de las víctimas, pero también ministraron al joven que disparó y a su familia. Una de las jóvenes heridas fue Melissa Jemskin, de 15 años de edad. Una semana después del tiroteo, esta jovencita estaba todavía en el hospital, consciente de que el daño que le había hecho en su espina dorsal una bala era tan grave que iba a quedar parapléjica para el resto de su vida. Ella lo sabía y aún así, con un amigo le envió a decir al joven que le había disparado: dile que lo perdono. Dile que lo perdono. Ese es el tipo de fruto que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que significa andar en amor. Eso fue lo que hizo Cristo camino a la cruz. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Padre, no les tomes en cuenta los pecados.
Mi hermano, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días en condiciones menos dramáticas. El que no sabe perdonar, no sabe lo que es el amor. El que no sabe lo que es el amor, no sabe quién es Dios. Y va camino a una condenación eterna. Eso es lo que Cristo enseña claramente en Mateo capítulo 18. El hombre que no sabe perdonar será echado fuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Tú no sabes perdonar, tú no sabes lo que es el amor. Tú no sabes lo que es el amor. Primera de Juan 4:8, tú no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Nosotros tendremos, a lo largo de toda nuestra vida, tendremos que perdonar muchas cosas. Muchas cosas. Y tendremos que hacerle bien a personas que nos han hecho mal. Todo el tiempo. Pero andar en amor implica también, en segundo lugar, sacrificarnos por los demás. Andar en amor significa sacrificarnos por los demás. Noten el versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo Cristo por amor a nosotros? Se entregó. Como ofrenda, como sacrificio. Y estas dos palabras son importantes. La primera señala que la entrega fue voluntaria. Cristo ofrendó su vida. A Él no lo llevaron obligado al matadero, Él lo ofrendó. Los domingos tú vienes aquí y ofrendas. Nadie te pone una pistola en el pecho para que ofrendes. Bueno, Cristo ofrendó. ¿Saben que Él ofrendó su vida? Así como tú vienes y ofrendas tus ofrendas, valga la redundancia, Cristo ofrendó su vida. Él la entregó voluntariamente. Y la segunda palabra del texto revela lo que Él hizo, se sacrificó. Y esa palabra sacrificio señala los sacrificios quemados en el altar en el Antiguo Testamento. Esos sacrificios que eran quemados completamente. Mi hermano Cristo, nuestro Salvador, fue consumido en la cruz del Calvario cuando recibió en lugar nuestro todo el peso de la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Consumido. Él murió en nuestro lugar. Él sufrió nuestros dolores. Dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso hizo Cristo por amor a ti, mi hermano, por amor a mí. ¿Y qué nos dice Pablo? Que nosotros debemos hacer ahora, amar como Él nos amó. Andad en amor como Cristo nos amó. Andad en amor como Cristo nos amó. ¿Qué hizo Cristo? ¿Enviarnos una notica desde el cielo diciéndonos, yo los amo? No. No, Él se encarnó. Sufrió todo lo que tuvo que sufrir solamente por el hecho de encarnarse, dejó su gloria en los cielos, dejó todos los ángeles que le servían y vino a habitar en medio de un mundo de pecado, sabiendo Él de antemano que ese mundo no se lo iba a agradecer y que lo iba a odiar. Como hay muchos aquí sentados en esta mañana que odian al Señor Jesucristo, aunque el Señor no les ha hecho nada. Y no quieren saber del Señor. Y cuando Cristo vino a morir, Él sabía eso. Él sabía que eso iba a suceder. Pero tú y yo decimos amar al Señor, a ese Señor que nos amó. Bueno, debemos amar como Él nos amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Recuerdo la primera vez que comencé a leer la Escritura, que me llamó la atención en algún momento de mi vida, ¿por qué Cristo dice un mandamiento nuevo os doy? Si el mandamiento de amar es tan viejo como la humanidad. Un mandamiento nuevo os doy, ámense. ¿En qué es nuevo el mandamiento? No es nuevo el mandamiento mismo. Lo que es nueva es la medida. Amen como yo los he amado. Eso es lo que es nuevo. Amen al punto que llegué yo en mi amor, de ir a la cruz por vuestros pecados. Eso es lo que es nuevo.
Y el apóstol Juan nos dice en un tono similar: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero es muy probable que aquí a nadie le diga: mira fulano, el hermano tal, se le va a hacer un trasplante de riñón, y tu riñón es compatible con el de él, dónaselo. Es que yo nada más tengo un riñón. Bueno, pero aún así no estás dispuesto a dar tu único riñón y morirte por tu hermano. Qué dramático. Bueno, yo estoy casi seguro que aquí a nadie le va a pasar esa circunstancia. Probablemente aquí nadie va a tener que dar su vida por otro. Y Juan, sabiendo esto, toma este gran ejemplo y luego lo lleva a un nivel más práctico. Dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es necesario vernos en la circunstancia de tener que dar la vida por otro para mostrarle nuestro amor. El verdadero amor no se muestra con palabras solamente, se muestra a través de hechos concretos. Cristo nos amó y se entregó. Por nosotros fue a la cruz, dio su vida. Y eso es lo que Él espera de ti y de mí. Que amemos a nuestros hermanos con un amor sacrificial. El amor nos llevará muchas veces a sacrificar nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros deseos. El que no está dispuesto a sacrificar lo suyo por el bien de otro, no ha entendido aún la esencia del Evangelio. No ha entendido aún la esencia del Evangelio. Amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, quisiera para concluir que nos detuviéramos un momento a pensar en las implicaciones de estas cosas que hemos escuchado hoy en este sermón y nos examinemos a nosotros mismos con objetividad. ¿Estamos nosotros conscientes y deliberadamente tratando de imitar el carácter de Dios? Tratando de imitar el amor de Dios. Pablo nos dice que todas nuestras cosas deben ser hechas con amor. ¿Está el amor allí controlando lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos? ¿Cuántos hermanos de la iglesia se beneficiaron de tu amor en esta semana? Yo quiero que pienses en un momento. ¿Cuántos, es una pregunta muy específica, cuántos hermanos de la iglesia se beneficiaron de tu amor en esta semana? ¿A cuántos le mostraste tu preocupación a través de una nota de consuelo, de aliento, a través de tu oración intercesora, por medio de algún tipo de ayuda, incluso a través de una amonestación a tiempo? Cuando las personas del mundo nos ven actuar, cuando nos oyen hablar, ¿pueden notar que somos distintos? ¿Perciben ellos en nosotros la bondad, la compasión y la misericordia de Dios? Padres, ¿es eso lo que nuestros hijos ven en nosotros? ¿El carácter de Dios? Probablemente muchos aquí tienen personas que laboran en sus casas. Vuestra muchacha de servicio, como le llaman aquí, vuestro jardinero, vuestro chofer, los que lo tienen. ¿Perciben ellos la bondad, la compasión, la misericordia de Dios? Son preguntas muy específicas. Cuando vienen visitas a nuestra iglesia, ¿perciben ellos nuestro amor? ¿Se sienten bienvenidos, acogidos? Porque tan pronto termina el culto, tú no vas directamente a hablar con tus panas en la iglesia, con el mismo grupo de todos los domingos, sino que vas a perseguir a ver quién es nuevo aquí, porque todas tus cosas las estás haciendo con amor. Yo recuerdo cuando, y aclaro, no estoy diciendo que esto es una norma, estoy poniendo un ejemplo, pero yo recuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios, que algunas personas nos preguntaban por qué en la iglesia casi nunca estábamos juntos.
Digo que eso no es una norma porque no es pecado que los novios estén juntos en la iglesia. Aclaro eso. Pero es importante el principio. Y yo le decía, bueno, porque yo no vengo a la iglesia a ver a mi novia, yo vengo a la iglesia a ver a los hermanos. A mi novia la veo en su casa, en mi casa, no es un tema, pero aquí yo vengo a ver a los hermanos. Podemos juntos ver a los hermanos, pero nosotros no venimos aquí a encerrarnos el uno con el otro. Y es triste, hermanos, que muchas veces personas vienen a nuestra iglesia, se van de nuestra iglesia, y no hubo un rostro amable que le diera la bienvenida y que le preguntara cómo llegó aquí. Eso es muy triste. ¿Por qué? Bueno, porque todos los hermanos están viendo a sus amigos. Peor aún, aquellos hermanos que tienen meses que no se ven en la misma iglesia porque siempre están en el mismo grupo de amigos. ¿Es incorrecto tener amigos? Por supuesto que no. Y ustedes saben que hemos dicho eso 1000 veces aquí en el púlpito. No, eso no es incorrecto, pero nosotros venimos a la iglesia a ministrarle a los demás. Venimos a la iglesia a ministrarle a los demás. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué estás haciendo tú al respecto? Porque todas nuestras cosas deben ser hechas con amor. Todas nuestras cosas deben ser hechas con amor. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde las personas están cada vez más centradas en sí mismas, donde el egoísmo y el orgullo no solo es tolerado, es alabado, es exaltado. En estos días estaba escuchando de una entrevista que le hicieron a un grupo de músicos de rock y les preguntaron acerca de varios pecados. ¿Qué pensaban ellos, entre ellos, acerca del orgullo? Uno de ellos respondió que ni siquiera sabía que eso fuera un pecado, y el otro respondió que eso es precisamente lo que la gente necesita hoy, tener más orgullo. ¿Ese es el mundo en el que vivimos? Pero es precisamente, hermanos, en medio de tal oscuridad, donde el carácter de Dios, reflejado en los hijos de Dios, resaltará con más brillo y esplendor. En medio de esta oscuridad, el mundo nos escuchará en la misma medida en que vea en nosotros el efecto del evangelio que predicamos. Mis amados hermanos creyentes en Cristo, este mundo está cansado de palabreros. Este mundo está cansado de gente que habla bien y no hace nada. Si no podemos mostrar con nuestras vidas el poder del evangelio, de poco sirve que prediquemos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿es esto lo que el mundo que te rodea está viendo en ti? ¿Pueden ellos darse cuenta de que tú eres distinto aún antes de que te identifiques como cristiano? ¿Te delata tu bondad? ¿Te delata tu compasión? ¿Te delata tu misericordia? ¿Te delata tu ternura? ¿Te delata tu prontitud a servir y ayudar a otros? ¿Te delata que de tu boca no sale amargura, resentimiento contra nadie? ¿Te delata el hecho de que nunca hablas de nadie cuando no debes hablar? ¿Te delata tu vida de que tú eres cristiano? Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas en esta mañana, yo no quiero que te vayas de aquí con una falsa impresión en cuanto a la enseñanza de nuestro texto. Nota que allí no dice que nosotros llegamos a ser hijos de Dios imitándole. Eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que porque somos hijos, podemos y debemos imitarle. Porque somos sus hijos. Ningún ser humano puede en sus propias fuerzas imitar a Dios. Ningún ser humano puede llenar ese estándar. Ese es precisamente nuestro problema, mi amigo, que no podemos llegar a ese grado de perfección. Y es ese grado de perfección el que Dios exige. Es ese grado de perfección. El que viola la ley en un punto se hace culpable de todos, dice la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Hay alguien que siguió esa norma a la perfección. Hay alguien que llenó la medida hasta el tope, nuestro Señor Jesucristo. Y Él ofrece poner su justicia en la cuenta de todo aquel que cree.
La salvación es por gracia, dice la Escritura, por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio, que la justicia perfecta de Cristo está a disposición de todos aquellos que no tienen justicia alguna. Y es esa justicia perfecta, sin mancha, la única que Dios acepta en su presencia. ¿Sabes lo que yo estoy diciendo, mi amigo? Que para tú ir al cielo tienes que ser tan justo como Cristo, ni más ni menos. Para llegar al cielo tú tienes que ser tan justo como Cristo. Y tú no puedes hacer eso. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Sabe qué hace Dios? Te ofrece la justicia de Cristo gratis por medio de la fe. Ese es el don de Dios. No desprecies, mi amigo, ese regalo inefable que te es ofrecido hoy gratuitamente, porque en ningún otro hay salvación. Dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo, porque nadie es perfecto como Él es. Nadie puede hacer lo que Él hizo, dar su vida por los pecados de otros. Y ahora su justicia está disponible para todo aquel que cree. Quiere el Señor que nadie abandone este lugar con la ira de Dios morando sobre su cabeza, cuando la justicia de Cristo te está siendo ofrecida hoy, libre y gratuitamente. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias sobre todo, Señor, por tu amor. Padre, es imposible comprender plenamente la longitud, la profundidad, la anchura del amor de Cristo. Es imposible. Pero ayúdanos, oh Señor, a todos. Winter's night, and though the winds may howl outside, inside we are warm, for in the music we confide, and weather any storm. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet, 6 strings of love and dreams convey where hearts and coldest beat. Every note a star above, in the sky so deep and wide, the song of winter's tender love. In the night we confide, as the final notes ascend, and the fire fades to gray, the melody will never end. It stays through the echoes of the night, and the winter's cold embrace. The music is our guiding light, our love's eternal trace. Oh, the sound of winter's serenade, a lullaby so dear. In the night where dreams are made, we hold each other near. Every note a promise clear. In the silent winter spell, together we have nothing to fear. In the song we dwell. Todos aquellos que hemos venido a ampararnos bajo la sombra de ese amor, Señor, ayúdanos a que en una forma más determinante nosotros andemos en amor. Padre, mira a cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Señor, que tu Espíritu venga a nosotros con tu palabra, que tu Espíritu tenga en nosotros una influencia santa en esta hora, redarguyéndonos de pecado, haciéndonos ver aquellas cosas que deben ser corregidas. Oh Dios, ¿cómo podríamos correr esta carrera que tenemos por delante sin la ayuda de tu gracia, sin la ayuda de tu Espíritu, sin el poder de Dios obrando en nosotros? Gracias, Padre, porque ese poder está disponible. Pero mira, Señor, a todos aquellos que están hoy aquí aferrados a su pecado, que aman su pecado. Mira aquellos que son hoy hijos de su padre, el diablo. Señor, ten misericordia de ellos. Ellos tienen a un padre que es homicida. Ábreles el entendimiento, Señor. Ábreles el entendimiento para que ellos vean la condenación hacia la cual se dirigen.
Padre, así como lo hiciste con nosotros, te pedimos, atráelos a ellos también con cuerdas de amor. Oh Dios, en esta mañana reparte libremente en este lugar arrepentimiento y fe. Te alabamos, oh Señor, y te damos gracias. Gracias por habernos permitido predicar tu palabra una vez más. Que esta obre en cada uno conforme a la necesidad de cada uno, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén.